Nos encontramos en el ecuador de estos episodios con un tema que voy a confesar que mentalmente me ha costado mucho organizar. Podemos hablar de muchas cosas muy diversas y voy a decir que es un tema a veces, no más que complicado, es que son muchos y no parece que no va a dar tiempo. Antes de entrar con el tema y con Guillermo, he traído conmigo a gente que tiene mucho conocimiento y muchas ideas, seguro que más que yo. Y voy a proceder ya a presentarlos. A mi derecha tengo a Isa Cardona Valero, directora pedagógica de Endomúsica y doctoranda en educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Efectivamente. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por venir, que ha cogido un avión hoy directamente para venir aquí. Por supuesto. A su derecha tenemos a Juan Pablo Fernández Cortés, subdirector del Departamento Interfacultativo de Música en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del grado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical. Pues muchísimas gracias. No es poco el título, ¿eh? No, o sea... Tenemos un doble título también con filosofía, o sea, es el más largo del Estado. Bueno. Filosofía, Historia y Ciencia de la Música, te lo... No, muchas gracias por venir y por ponerme estos títulos tan largos, no tantas gracias. No, es broma, muchas gracias. A mi izquierda tengo a Pablo Iglesias Simón, que no, perdón, es que me ha hecho muchas gracias cuando me ha dicho haz una pausa dramática para que la gente... Pero si es en vídeo vais a ver que no es Pablo Iglesias, es Pablo Iglesias Simón, que es director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y presidente de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas. Pues muchas nada, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y por último, y no menos importante, Miren Iñarga, y lo he pronunciado bien, Iñarga, que es directora general y académica de Musiquenes, el Centro Superior de Música del País Vasco, que también allí sí que hay gestión, ¿no?, para hacer. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por esta iniciativa. Ay, muchas gracias. Estamos aquí todos los días a tope. Así que nada, Guillermo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Conservatorios públicos, privados pero con financiación pública, universidades con grados en música, cada uno con sus ventajas, pero también con sus desventajas. En España hay más modelos de gestión de conservatorios que trompetistas que no sean valencianos. Y si algo tienen en común la mayoría de ellos es que carecen de inversión y autonomía, tanto en recursos humanos como en infraestructura. ¿Y qué decir de la ausencia de mecanismos de control de calidad, tanto internos como externos, que serían fundamentales si queremos una equiparación real al resto de países de nuestro entorno y a las enseñanzas universitarias? Definir el funcionamiento de un conservatorio no solo implica debatir sobre el cómo, sino también sobre el para qué. Y por lo que parece, no hay demasiado consenso al respecto. Hoy en Estado del Arte hablamos de centros de enseñanzas artísticas. Bueno, Guillermo menciona, aparte de los trompetistas valencianos, que la verdad es que ha sido un muy buen chiste, menciona el tema de carecer de inversión y de autonomía en los centros de enseñanzas superiores. ¿Qué implica que tengamos esta pequeña desventaja, sobre todo en autonomía, ¿no? Se habla mucho y en esta nueva ley que se habla tanto y ha salido en otros capítulos, tema de la autonomía. ¿Qué desventajas tiene no tener autonomía? Pues muchas. Mira, pues tiene, por ejemplo, pues nos impide colaborar con otros organismos, porque hay muchos centros que no tienen la capacidad para, por ejemplo, para firmar convenios, y si quieren colaborar con cualquier ente público o privado, pues en el caso de la Comunidad de Madrid lo tiene que firmar directamente el consejero, en este caso además también vicepresidente. Entonces eso, claro, digamos que hace que se retrasen, incluso que los plazos imposibiliten cualquier tipo de acción. Luego, otra falta de autonomía importante es la de, yo casi diría, no sé si es la más importante, pero muy importante, que es la falta de autonomía. Tenemos una pequeña autonomía para diseñar los títulos, dentro de lo que nos permiten los reales decretos, pero es una limitación muy grande. Y yo creo que precisamente tenemos en España unos centros muy diversos y creo que esa diversidad se debería traducir también en cómo se diseñan los títulos y que nos dejaran más autonomía para diseñarlos. Luego que nos los verifiquen y nos los acrediten, pero que tengamos más libertad para diseñar diferentes tipos de títulos de grado. Claro, y de dependiendo. Y miren, tú como otra comunidad autónoma, ¿piensas que esta autonomía quizás podría tener algo negativo? Porque yo a veces pienso, no, mejor todos a una, ¿no? En mi pensamiento, que no tienen ni idea del tema, pues pienso, no, mejor todos a una, pero creo que no, que estoy un poco equivocada, ¿no? Bueno, nosotros somos de esos centros que tenemos la suerte de tener esa autonomía,
Musikene se creó en el año 2001-2002, en las mismas fechas, similares que SMUC. Ambos somos fundaciones del sector público y nuestro grado de autonomía sí que es muy grande. Entonces, por ejemplo, comentaba ahora Pablo, ¿no? Convenios. Nosotros en Musikene sí tenemos la potestad de firmar convenios porque estamos regidos por una fundación y tenemos entidad jurídica propia y, por tanto, tenemos los poderes notariales para poder firmar esos convenios. ¿Qué tenemos de ventajas? Pues yo creo que muchísimas. Para empezar, la selección de nuestro profesorado. Ay, qué bien. Lo cual, pues nos permite... no solamente contratar ese profesorado, somos contratados laborales, sino que además nos permite configurar las pruebas específicas que necesitamos para cada especialidad. ¿Cuál sería la parte contraria? Que dices, ¿hay algo de malo en la autonomía? Pues no, yo creo que no hay nada de malo en la autonomía. Lo que sí hay que asumir es que la autonomía implica mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad de gestión académica, de gestión de recursos humanos, de gestión económica, de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, asumiendo esa carga de trabajo, asumiendo esa responsabilidad, yo creo que no es que sean ventajas, es que es la realidad de lo que debería ser siempre, ¿no? Estando hablando de estudios superiores. Jo, qué suerte, y estamos entrando de lleno en el tema de la gestión de centros, porque cuando yo me planteo qué es gestionar un centro, me vienen 1000 cosas a gestionar, o sea, de todo. Entonces, yo quiero preguntaros así abiertamente qué implica gestionar un centro y por qué hay que hablar de gestión de centros. Porque a veces, cuando hablamos de gestión, los que somos estudiantes decimos, ay, es que y siempre nos estamos quejando, ¿no? Es algo muy, muy típico. Pero si me podéis contar un poco qué implica gestionar, la palabra gestión. Quizá, desde el punto de vista de la universidad, yo también vengo de enseñanzas artísticas y he ejercido en enseñanzas artísticas y sí que veo una diferencia fundamental que para nosotros la gestión, al menos cuando llegas a un cierto nivel, es parte de nuestras responsabilidades. O sea, el profesor, después del plan de Bolonia, tiene que hacer investigación, tiene que tener docencia y también tiene que hacerse cargo, sobre todo en departamentos relativamente pequeños, de algún cargo de gestión, ¿no? Entonces, en este caso, te implica, dependiendo del nivel de responsabilidad que tengas, por una parte casi autoformarte, que el problema fundamental yo creo que es la formación en la gestión, ¿no? A diferencia de lo que se hace en algunos otros sitios, que sí que hay escuelas de formación de funcionariado, que eso sí que lo necesitaríamos, ¿no? Todos, el modelo francés, ¿no? Por ejemplo, que es bastante efectivo en estos casos, pues nos ha tocado aprender sobre la marcha, ¿no? Y ese es el gran reto, ¿no? Que es un aprendizaje y es muy satisfactorio, ¿no? Si te gusta la gestión, pero en muchas ocasiones te equivocas inevitablemente. Claro, ¿no? por mucho que sea satisfactorio, si no tienes las herramientas para gestionar cómo lo vas a hacer bien, ¿no? Y también entra el equipo directivo cuando se escoge hemos escogido al profesor de flauta o de trompeta valenciano, claro, pero si no ha hecho nunca eso, ¿cómo lo hace? ¿Se necesita una formación para ello, para gestionar un centro? Sí. Isa me está mirando y me dice... Total, sí. Sí, o sea, yo retomando un poco el tema de gestión, siempre que pienso sobre la gestión de un centro, pienso antes en el centro como una organización. Es decir, la organización tiene como dos vertientes, ¿no? O sea, como institución, como sitio, y como proceso de organizar, ¿no? Y entonces, dentro de ese proceso que lleva como diferentes fases, encontramos la gestión, que si nos ponemos a estudiar, se acerca más al management, o sea, yo lo concibo más como management. Entonces, a mí un aspecto súper importante que está dentro de la gestión y es cómo se concibe en los centros ordinarios es el liderazgo, o los liderazgos si hablamos de un equipo directivo. Y para mí es algo muy importante que espero que se explicite, explicite, ¿no? En esta nueva ley, que sea qué tipos de liderazgos se tienen que fomentar desde la directiva de los centros educativos. ¿Y cuáles son los tipos de liderazgo? Perdón, O sea, depende un poco de la situación que tengas, ¿no? De los objetivos, de con quién estés trabajando, pues si es un liderazgo participativo, si lo prefieres distribuido, si tiene que ser pedagógico porque todas las acciones van dirigidas a que los alumnos aprendan mejor.
Hay un cambio a veces en el centro, ¿no? O sea, ¿cómo es un centro educativo y con esta gestión que estáis hablando que puede generar cambio? ¿Cómo se genera este cambio desde la gestión? Porque nos pensamos que los cambios nos vienen por arte de magia, pero no, lo siento, alumnos de conservatorio, cuando hay un cambio en un conservatorio o en cualquier institución es porque hay un equipo de gestión detrás. ¿Cómo se genera ese equipo? Pues, a ver, yo te digo estrategias, bueno, porque es verdad lo que decía Juan Pablo, que cuando llegas a un equipo directivo tienes un poco el síndrome del impostor. En nuestro caso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid nos forman después, una vez que tienes el concurso, pues es por concurso, una vez que ganas el concurso pues te forman. En el caso de la Real Escuela Superior de Dramático hacemos unas elecciones previas, entonces solo se presenta al concurso quien gana las elecciones, que votan los alumnos, los profesores y el PAS. O sea, que también digamos que hay una parte de que tienes que tener un liderazgo para convencer, para hacer una campaña hay que convencer. A todos los niveles, claro, ¿no? A todos los niveles. Y yo creo que eso estaría bien, que a lo mejor la ley lo contempla de alguna manera, que se democratice más lo que es la elección de las direcciones, sobre todo en los centros públicos. O sea, que haya herramientas para que participe todo el mundo. En cuanto a lo que me preguntabas, que no me estés escaqueando. No. Yo creo, estrategias, pues creo que hay varias. Una es empoderar al colectivo. Es decir, en cuanto más digamos, tengas estrategias de gestión que horizontalicen la toma de decisiones, que no se tomen... Porque es verdad que las estructuras a veces las que tenemos son muy piramidales. Entonces yo creo que yo desde la dirección siempre he pensado que hay como que tirar la pirámide hacia abajo para generar mucho más, no solo trabajo de equipo, sino también sensación de pertenencia. Digamos que las escuelas y los conservatorios son de todos, que los construimos entre todas y todos, y entonces creo que eso es importante. Y eso unido, y ya lo dejo, con abrir los centros al exterior. O sea, creo que hay una tendencia a... No sé si es una tendencia, pero yo creo que si uno no lo cuide y no se preocupa, se puede crear una cierta bunkerización del centro, y creo que siempre hay que luchar. O sea, yo siempre tengo el mantra de abrir el centro al exterior, abrir el centro al exterior. Entonces, estar en contacto con la profesión, estar en constante diálogo con lo que pasa en la sociedad, con lo que pasa en tu entorno. Porque eso, o sea, hace falta, yo creo, tener abiertas las puertas y las ventanas de los centros para que haya todo el rato que el aire circule. O sea, que yo diría horizontalizar y abrir. Son como dos Participación cosas. por parte de todos, ¿no? Sí, sí. Yo volviendo al tema de Miren de la autonomía, yo creo que es esencial la autonomía en el cambio. O sea, sin autonomía es que no puede haber cambio. Y, o sea, el cambio es innovación y la innovación está directamente relacionada con el contexto. Y quien te da esa conexión con el contexto es tener una autonomía. O sea, Bueno, creo que ahí también es muy importante tener unas señas de identidad como centro. Tener unos objetivos que estén muy claros, unos objetivos que desde el principio se haya puesto el foco en el perfil del alumno egresado que queremos y que por tanto sabremos qué perfil de alumno de ingreso queremos, y que mientras tanto habrá un camino que es para el que se supone que vamos a trabajar todos, desde la dirección, el profesorado y todos los cargos intermedios que haya. Para mí eso es esencial. Por ejemplo, nosotros solemos trabajar, ya llevamos así haciéndolo 10 años, con planes estratégicos, que no realizamos nosotros, sino que lo realiza una persona externa, obviamente con reuniones previas con todos los estamentos del centro. Administración y alumnado incluido. Sí. Y también con la necesaria filosofía de lo que son, vamos a decir, nuestro ADN, que llevamos ya construyendo desde hace tiempo. Es decir, Musikene no se construyó sin tener previamente unos objetivos, unas ideas, una filosofía que se pretendía lograr con ese modelo de centro. Sí. Una vez que esta parte la tienes clara, bueno, pues ya tienes, podríamos decir, una hoja de ruta que de alguna forma hay que actualizar y clarificar, porque los tiempos van cambiando, porque el alumnado van cambiando, y que van surgiendo diferentes necesidades. Másteres, investigación, internacionalización, viene todo esto, hay que estudiarlo, hay que ponerlo sobre un papel, hay que ver después las evaluaciones de cada uno de esos aspectos y seguir, siendo consecuentes con todo ello. Y en eso ya entraríamos pues con otra parte que es el organigrama de centro, ¿no? Sí. Me gustaría, sí. Y enlazando un poco, porque tanto la idea como lo que estás planteando del organigrama, quizá
lo bueno del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que se hace desde las universidades es que ya está probado, ¿no? Y hay algunos de los mecanismos que ya llevan funcionando en las universidades desde el Plan Bolonia, ¿no? De organización de las propias estructuras, ¿no? Esta estructura que hay en una facultad habitual, que es muy piramidal también y jerárquica, pero que también es horizontal a la vez, la del decanato, vicedecanato, ¿no? Que se va expandiendo y que, por ejemplo, dentro de estas estructuras hay algunas comisiones en las que participan directamente los alumnos y tienen mucho poder. Es esta idea de empoderar, ¿no? Por ejemplo, algo que no se suele hacer en los conservatorios, que son las comisiones de seguimiento del título, ¿no? En las universidades los tenemos. Una CTS en la que los alumnos tienen una representación, son reuniones cada 2-3 meses de autoevaluación, un poco de cómo está funcionando un título, ¿no? Pero con la propia directiva del departamento, ¿no? Y que se proponen, por ejemplo, o se negocian cuestiones tan fundamentales como las optativas que se van a cursar en el año siguiente. Hay sugerencias de los alumnos, que eso es un reto para el profesorado, porque te están diciendo... ¿Y eso es posible gracias a esta autonomía que tenéis? Sí, por supuesto, porque claro, lo que estaba comentando Pablo, esa idea de poder configurar los títulos, ¿no? Para nosotros si no es imposible, ¿no? Claro, hacer todo es esto verdad que funciona también. está todos los organismos de evaluación, como la NECA para nosotros, pero la propuesta parte de... Claramente no nos viene impuesta desde arriba, ¿no? Como las enseñanzas artísticas, que hay muchas ocasiones, excepto en centros como Musiquene, ¿no? Que tienen más autonomía, ¿no? Pero que no vienen tan impuestas con unas asignaturas muy regladas, sino que se proponen desde el propio, las titulaciones se proponen desde dentro. Y en eso sí que creo que supone un reto también para las enseñanzas artísticas superiores y que podía ser conveniente un diálogo, ¿no? Con la universidad, que ya lo tiene. Eso no sabes la cantidad de veces que lo han pedido aquí. Ya, ¿no? Ya lo habéis dicho, no es nada original. No. Bueno, dialogamos. Pero no, mucho. es necesario sacarlo a la mesa. Totalmente. Bueno, él lo que está poniendo un poquito en relación también es con todo el sistema de garantía interno de la calidad y la evaluación y verificación de todos los títulos que se tienen, ¿no? A fecha de hoy, para las enseñanzas artísticas no es obligatorio en el grado, aunque hay algunos centros que lo han llevado a cabo. Sí es preceptivo para los títulos de máster, los títulos oficiales de máster, y bueno, yo creo que es una buena práctica. Nosotros, de hecho, lo hacemos, nos reunimos con el alumnado que está cursando un máster, recogemos sus impresiones, las contrastamos porque... darle voz al alumnado es muy importante y que ellos puedan al mismo tiempo comprender el porqué del motivo de algunas decisiones. A veces te dicen, ay, pues no, ¿y por qué no lo hacéis así? Y otras veces, sin embargo, dicen, ahora lo entiendo, estoy de acuerdo entonces, ¿no? Sí, el proceso, ¿no? Bueno, pues tener el necesario feedback, ¿no? Y desde luego... hay muchas cuestiones que el alumnado pone sobre la mesa que lo viven desde otro punto de vista, desde otra experiencia de vida, desde otros conocimientos y escucharles, pues creo que es muy rico. Lo que comento, a veces para decirles que no y a veces para decirles que sí. Pero nosotros sí que hemos tenido sugerencias que se han implementado y que han cambiado el plan de estudios de un título de máster. ¿Por qué no? Si las ideas son buenas, no importa de quién provengan. Las del alumnado son igualmente válidas. Solo sin acaparar, pero una acotación en relación con lo que decía Miren. Nosotros, por ejemplo, es que me ha venido ahora la idea, pues para el curso que viene proponemos una asignatura de música y género, ¿no? Y eso ha sido claramente una sugerencia del alumnado y un reto para nosotros, porque no solo tienes que desarrollar a partir de ahora una guía docente coherente y una programación que es evidente, sino un reto también de contratación de profesorado, porque está la pregunta, ¿quién va a dar esto? Vale, lo llevamos adelante, los alumnos lo quieren. Pero qué importante escuchar al alumno y, perdón, es que, bueno, Isa y yo somos amigas, ¿vale? Lo voy a confesar, y el otro día hablamos Depende del día. Depende del día, sí, hay días que no. Que me has dejado mal ahora. Hablamos de la participación educativa el otro día y eso se me quedó súper grabado, y que tú hablabas de los diferentes participación educativa a culturas y subculturas dentro de un organismo, y lo importante que era, y bueno, me gustaría que pudieras desarrollar un poco eso. Sí, antes Miren también le ha dicho que hay como cierta identidad, ¿no? en la organización, cuando sabemos que una organización es distinta a otra, lo llevan la personalidad, y eso es un poco pues lo que es la cultura organizacional. Y pues bueno, pues dentro de estas
estos conservatorios que buscamos que fomenten el cambio, ¿no? y de las famosas organizaciones que aprenden, que además está en el documento base de la futura ley educativa, de qué es esto de una organización que aprende, básicamente son organizaciones que tienen una autonomía, que tienen una autoevaluación muy fuerte. Luego no sé si hablaremos de la diferencia entre evaluación interna y autoevaluación, que es otro melón. Pero bueno, sí, lo que pretenden es que tengan estos cambios, que estén integrados dentro de esa identidad, que es como la personalidad. O sea, al final cuando hablas con una persona sabes si es progre, si no, ¿sabes? Si huele a tufillo, ¿sabes? Si huele a algo que dices, aquí, pues con las organizaciones pasa un poco diferente, o sea, pasa un poco parecido. Tú entras en una organización y dices, hay ciertas cosas de aquí que me dicen, vale, ok, esto es cambio o esto no es cambio, ¿no? Ves que evoluciona, que hay cambio, que hay... El ambiente. Se podría decir que es el ambiente, casi que hasta un alumno lo puede ver, ¿no? Cuando entra en un conservatorio y pues un alumno te viene y te dice, no, es que bueno, vuelve a pasar esto. O el otro dice, ay, mira, es que ha pasado esto, voy a hablar con Miriam. A ver, esto... O sea, tiene que ser, para mí, un 10 a Musikene, que consigue que al menos los alumnos participen, aunque sea para decirles que no, y decirles, mira, esto no es posible. Lo que pasa es que todo tiene sus cauces, sus canales y sus momentos. Es decir, creo firmemente en que las puertas de los despachos tienen que estar abiertas para el alumnado. Totalmente. Pero también hay que saber cuándo hay que acudir para tratar determinados temas con la dirección, o antes ha habido que pasar por el tutor o por el jefe del departamento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando digo las puertas abiertas, tiene que ser en todos y cada uno de los niveles, en todos y cada uno de los colectivos del centro, ¿no? Y no quisiera olvidarme que antes he comentado algunos temas de filosofía de centro. Por ejemplo, en nuestro caso también es importante el plan plurianual del sistema universitario vasco. Es decir, ahí también hay ciertas filosofías que desde el Departamento de Educación de Gobierno vasco se llevan a cabo, y nosotros también intentamos mirar ahí para sentirnos parte del mismo y sentirnos reflejados. Una cuestión es que no seamos universidad y otra cuestión es que tenemos el mismo rango académico. Por tanto, si pretendemos los mismos derechos, debemos pretender las mismas responsabilidades. Y esto a veces no es popular decirlo, pero es cierto. Ya, porque, es de cierto. hecho, sí, el otro día se hablaba, pero qué interesante este tema de, ya que las cosas no me vienen a mí, yo voy a ello y las responsabilidades como centro. Ojo, qué interesante, me ha gustado mucho. De hecho, antes has dicho algo de el plan estratégico que viene desde fuera, es externo, creo, he podido entender. El plan estratégico es un documento, vamos a decir, en el que intervienen muchísimas personas, muchísimos colectivos, en el que también interviene, lógicamente, la dirección, pero también interviene el patronato de la fundación, cuyo presidente y vicepresidente son pues, el consejero de Educación y el viceconsejero de Universidades, y por tanto va alineado con todo aquello que en educación se pretende hacer en los años siguientes en el País Vasco. O sea, que no solo es centro, sino no solo, sí, es bastante más amplio, sí. Muy bien, hablando de este tema, tenemos un vídeo de Liz Coleman, miembro de la directiva de Musique. Yo creo que lo he dicho bien, mi francés, bueno, estudié hace 4 años, pero ya no me acuerdo, y es futura directora del Real Conservatorio de La Haya. Y va a hablar sobre un tema que también muy candente, control de calidad. Higher arts education institutions are learning institutions par excellence, seeking and pursuing this excellence in different domains: the arts, pedagogy, innovation, management. In order to continuously support us in the pursuit of this pluralistic excellence, we have recourse to a number of sets of goals, such as the European Standards and Guidelines for Internal and External Quality, as well as substantive guidelines such as the AEC Learning Outcomes and National Quality Frameworks. As conservatoires and academies, we are deeply embedded both in very specific professional practice and in social life, to which we are fundamentally committed. It is therefore to these contexts to which we relate in the pursuit of quality. By cyclically following regular external quality control, both for formal accreditation purposes and substantive and procedural improvement, we can mirror the expectation and standards of the field, as well as gather feedback and good practices from our peers.
But external quality assessment procedures are only one side of the story. Much more effective is the implementation of a continuous internal quality culture involving all stakeholders inside and outside the institution in the constant reflection, development, and evaluation process, which means students, faculty, staff, management, and the professional field. But especially through follow-up actions and feedback to these stakeholders. Through this, we as learning institutions live up to what we strive for. We practice what we teach. Subject-specific quality enhancement bodies such as Musieke facilitate institutions in this, starting from the principle of peer reviews. Based on the European standards and guidelines and the AAC learning outcomes, Musieke has developed standards which are regularly reviewed and revised for their current relevance and which can be complementarily linked to national standards. The fact that the procedures are subject-specific, highly relevant topics such as student profiles, public interaction, and teaching staff can be addressed with a direct link to the professional field, allowing us as institutions to fully commit ourselves to not only meet the requested pluralistic quality requirements, but even exceed them from within. Liz ha hablado tanto de control de calidad externo como interno. Eso me ha recordado un poco a cuando yo he empezado a dar clases, estando en una academia, pues yo podía hacer mi control de calidad de cómo he dado mi clase o alguien podía venir desde fuera, ver mi clase y hacer un control. Me recuerda un poco eso. No sé si es un poco lo mismo. Control externo e interno, ¿qué tipos de controles de calidad hay externos e internos dentro de la gestión del centro? Pues bueno, depende de los centros. O sea, hay desde centros... Yo te puedo hablar más de los públicos que conozco más. Los públicos, pues por ejemplo, tenemos que hacer una memoria final de año en la que además lo hacen todos los profesores, lo hacen todos los departamentos, luego el director los revisa todos, que eso es una locura, te tienes que leer como 1000 y pico páginas, yo me las leo además. No, pero le dedico un tiempo y luego se envía a la inspección que la revisa y luego digamos que ese es el fruto del siguiente documento, que es la que se llama la programación general anual, que se hace en octubre, que digamos que es donde recoges lo que pasó en la memoria y entonces proyectas lo que vas a hacer en el año. Y digamos que eso es un ciclo. Y todos estos documentos los aprueba el consejo escolar, que es el consejo en el que están representados profesores, estudiantes y personal de administración y servicios y el equipo directivo. Entonces, digamos que también dan su valoración en cuanto a qué es lo que se hace. Y luego también hay mucha evaluación, digamos, informal. O sea, sí que hay profesores que por su cuenta pasan encuestas, hay centros que lo tienen más sistematizado y otros que no. O sea, quizás a lo mejor la ley sí que podría un poco, eso sí que homogeneizarlo o impulsarlo de alguna manera. Porque también una cosa cuando, pues en los centros, como te digo, como no está... Por mi experiencia, algunos lo tendrán más sistematizado, pero por ejemplo en el nuestro no está como tal. Entonces siempre estamos reflexionando cómo hacemos. Y creo que es importante saber cuál es el objetivo de la evaluación. Porque a veces hay gente... calidad, ¿qué es calidad? Entramos claro, en un tema... Pues... Piensa como que la evaluación es un objetivo en sí mismo y yo no lo veo así. O sea, yo creo que tiene 3 objetivos. Uno es saber qué cosas se hacen mal y cómo dejar de hacerlas mal y hacerlas mejor. Está bien eso. Saber también, porque a veces parece que solo es ver lo malo, ¿no? También saber qué es lo que se está haciendo bien. Y entonces para eso reforzarlo y seguirlo haciendo. Y luego otra que también, por eso digo, casi la que menos me parece importante es detectar los errores. Es más, detectar lo que se hace bien y fomentarlo. Y también explorar las cosas que no se hacen. O sea, yo creo que la evaluación también tiene que ser un impulso a la exploración y a ver otras vías que quizás si no estás con ese proceso de mirarte a ti mismo, ya sea interna o de que te miren desde fuera, no exploras otros caminos alternativos y creo que eso es fundamental para los centros. Claro, es que me viene a la mente el típico profesor de qué pesados, ya me hacen rellenar tres hojas más de qué he hecho en clase, ¿no? Pero a ver, yo estoy súper a favor de que es muy importante el tema de cómo evaluamos la calidad. Yo creo que es obligatorio, es condición sin la cual no. Lo que ocurre es que, a los profesores, a los alumnos, al personal de administración cuando le toca también, pues en todos los niveles no deja de ser, como se suele decir, burocracia, papeleo, ¿no? Y esto, pues en general, no sé si a las personas nos gusta mucho, pero a los músicos nos gusta poco. No. Entonces, es complicado el poder... complicado por el hecho de que hay que hacer mucha didáctica de por qué
es necesario, además de que sea obligatorio, cuáles son las ventajas que se puede ofrecer, que Pablo las ha comentado muy bien, siempre pensar en algo positivo, que son acciones de mejora, que a veces las acciones de mejora tampoco son tan evidentes, pero por lo menos te hacen reflexionar qué puedo hacer para que esto mejore, qué puedo hacer para que esto cambie, qué puedo hacer para que haya una mejor coordinación, ¿no? Y a veces, pues igual no lo consigues a la primera y las siguientes encuestas de evaluación dicen que no. Y entonces, pues hay que repensarlo. Entonces, para mí, todo el tema de la calidad, más allá de lo que se vaya a conseguir, lo importante es la reflexión. Nos obliga a pensar sobre todas las acciones, la de cada uno, las de nosotros mismos, las de la titulación, las de las asignaturas, las del funcionamiento de gestión del centro, y creo que es una cultura que poco a poco tenemos que ir adquiriendo, aunque a veces vaya pues un poquito en contra de nuestro carácter o de nuestra forma de sentir, ¿no? Claro, pero ¿hay alguna otra manera de hacer esa evaluación de calidad que no sea rellenando? De andar por casa. Quizá yo creo que el problema es también en las presiones que hay ahora mismo del propio sistema, ¿no? Porque estamos en un sistema, desgraciadamente, y especialmente en la universidad, de carácter neoliberal, y entonces toda la evaluación se está transformando solo en números, ¿no? Y nosotros tenemos la gran presión de los rankings universitarios, ¿no? Y la evaluación influye directamente en la situación en esos rankings, ¿no? Entonces, dentro del propio sistema es verdad que a veces no se ve la autoevaluación como un elemento positivo, y la evaluación del alumnado incluso, ¿no? Que luego se convierte en una tabla maravillosa en la que tú puedes mirar cuántos alumnos te han evaluado positivamente. Incluso en algunas universidades influye en la renovación de contratos del profesorado, o sea que tienes que tener un mínimo en la evaluación, con lo cual el profesorado, ¿qué tiene que hacer? Aprobar a más, tiene que ser más simpático, claro, es que tengo que hacer una muy... fiesta a final de curso para que estén todos muy contentos. Claro. Exactamente, Sí, les pago totalmente. un viaje. Yo creo que hay que pasar eso, más de una evaluación Sí. más cuantitativa, una Claro, cualitativa. cualitativa es... Evaluamos a los alumnos de manera continua, también esa idea de evaluación continua no solo del profesorado, sino del centro. O sea, que la estructura decía, miren, de cómo funcionan los diferentes servicios, de cómo funciona todo. Es verdad que nosotros en la universidad sí que está implantado todo ese sistema, el mecanismo externo de la NECA, que también es una especie de espada de Damocles que nos está evaluando constantemente. Voy a hacer un inciso, ¿qué es la NECA? Sí, la agencia, nunca mejor que lo hayas hecho en este punto, la Agencia Nacional para Evaluación de la Calidad. Entonces, claro, Te digo, nada iba a mejor decir, para que los oyentes lo sepan, pero en que realidad era yo. estaría bien, o sea, saber, por ejemplo, en qué punto están las evaluaciones de la NECA respecto a las enseñanzas artísticas. Y ahí os lo dejo a vosotros, ¿no? Porque es todo un campo para explorar. Bueno, quizás los que nos están escuchando no lo han visto, pero miren, ha puesto una cara de madre mía. No, sí, a ver, nosotros tenemos la suerte, en el País Vasco tenemos Unibasc, es la agencia de calidad en el País Vasco. Son muy receptivos a nuestras necesidades, pero es verdad que cuando tenemos que explicar, yo creo que las enseñanzas artísticas constantemente qué somos y cuáles son nuestras peculiaridades. Pues, por ejemplo, porque una ratio 1:1 suena raro, o una ratio 1:2 o una ratio 1:4. Y yo siempre pongo un ejemplo que es como muy doméstico, pero digo, mira, un cuarteto de cuerdas que siempre serán 4, y mantener el anonimato de lo que han respondido Pues sí. el alumnado cuando las ratios son tan pequeñas, pues se intenta, pero es muy complicado. Te tienes que ir a aspectos más globales, porque si no, pues bueno, rápidamente puedes identificar el alumno con la opinión, ¿no? Pero qué violento para Que el lo alumno cual- de repente decir... o no, para mi el profe no me profesor, gusta. o para el profesor, claro, para ambos. claro. O sea, Sí, sí, porque sí. hay una parte también que en la práctica del día a día, de cuando se producen estas evaluaciones, él lo comentaba, ¿no? También hay un poquito de injusticia y de ingratitud, ¿no? Porque si luego todo lo traduces a números y estadísticas, pues bueno, el profesorado no siempre va a gustar a todo el alumnado. Esto es imposible, y claro, se pueden dar estadísticas que incluso pues
no estén cercanas a la realidad. Eso solamente es. que además el índice de quienes han respondido pues es muy pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, por eso la parte que él comentaba, ¿no? Ir a encuestas más cualitativas es una posible solución, pero tiene también un problema, que es el análisis de esos datos. Ay. ¿Cómo leemos esos datos? Entonces, es un tema apasionante. Yo creo Apasionante, eso me ha gustado esa que palabra. Mirena, yo creo que ha dicho un apunte que yo voy a subrayar, que es la idea de que, claro, que para que las enseñanzas artísticas superiores sean evaluadas, tienen que cambiar los sistemas de evaluación. O sea, quiero decir, claro, porque si no, nos puede pasar, o sea, nosotros siempre estamos un poco con un pie en enseñanzas medias para unas cosas, en enseñanza universitaria para otras, y tenemos siempre la sensación de que tenemos lo peor de los dos mundos y no lo mejor de ellos. Entonces, También ha salido ese tema. claro, con la evaluación tiene que pasar igual. O sea, igual que hablamos de la libertad de los títulos, estamos dispuestos a que nos los acrediten y evalúen, que tengamos evaluación de los centros, pero claro, para eso, digamos que las agencias de acreditación y evaluación tienen que entender que no se acredita y se evalúa igual nuestros centros que otro tipo de centros, que tenemos pues muchas singularidades, como puede ser la ratio reducida profesor-estudiante. O sea, hay muchas singularidades que, digamos que la agencia evaluadora o crea comisiones específicas que entiendan y que reflexionen. O sea, que no nos impongan una evaluación, sino que antes reflexionen sobre cómo deben evaluarse nuestras enseñanzas con expertos y luego ya, digamos que asimilemos esa evaluación, porque si no va a ser un poco como que nos van a empezar a aterrizar cosas y nos van a intentar meter corsés que son ajenos, y entonces en lugar de darnos aire, que es lo que queremos, nos van a asfixiar todavía más. Entonces, La evaluación de evitarlo. calidad tiene que cambiar. A mí me pasa un poco cuando no sé si te he cortado. Cuando evaluamos en nuestros centros, es verdad que no somos universitarios ni es formación reglada, pero bueno, es simplemente anecdótico, porque me parece cosa de la cultura. Yo ahí sí que llevo como la autonomía al máximo, ¿no? O sea, yo rindo cuentas, a quien tengo que rendir cuentas y ya está. Entonces, cuando vamos a hacer la evaluación, o sea, yo por un lado me junto con estudiantes, o sea, si tengo estudiantes de 3 años, me junto con estudiantes de 3 años a ver qué les parece sus clases de música y movimiento. Ay, qué Me junto con los de Yo quiero lenguaje ver musical, eso. me junto con los de banda, y cuando me dicen, venimos los padres, no quiero escuchar a padres. O sea, padres ya los escucharé en otro momento, me da es igual, o sea, no me da igual, pero... Y me pasa algo porque cuando hago la evaluación con ellos, tapichi, o sea, les da igual, pero cuando junto a profesores a hacer una evaluación, se sienten juzgados, empiezan a cruzarse los brazos, o sea, no te estoy juzgando, no voy a entrar en tu forma de dar clase, quiero saber qué ocurre, qué parámetros tenemos, qué nos dice pues los investigadores sobre esto y cómo lo podemos mejorar. Y yo estoy aquí Un para ayudarte a consejito, mejorarlo, ¿no? Un consejito, claro, consejo, para un sí. amigo. Y me extraña siempre mucho qué pasa con los profes. Ya. Como esa resistencia al cambio que existe en las aulas. Digo, imagino que en los conservatorios y en las universidades también se verá. Yo no creo ¿o que no? sea una cuestión de resistencia, ¿eh? Yo creo que también es una cuestión de hábito y cultura. No tenemos ese hábito de esa evaluación y entonces nos tendremos que dar un tiempo hasta que demos con los estándares adecuados para la evaluación en las enseñanzas artísticas. En nuestro caso, pues yo hablo de la música, y tendremos que pasar por todo un proceso de aprendizaje de los evaluadores y de los evaluados. Y hasta que eso no se produzca, pues es lógico que haya miedos, temores, susceptibilidades, pero por todas las partes. Entonces, bueno, el tiempo es importante en este caso. Sí, de hecho, pero bueno, voy a lanzarte una pelota para ti, pero a bien. Y es, no, o sea, no te la voy a lanzar, sino que te voy a ayudar un poco, que también pienso, y ha salido, y de hecho creo que lo vamos a hablar en estos podcasts, el tema de, claro, mucho profesorado no ha cursado pedagogía, simplemente músico. Entonces ya no solo se tiene que adaptar a dar clase, que ya es algo muy difícil, sino que además eso, adaptarlo a la evaluación, adaptarlo a todo. Quizás por eso hay como resistencia al cambio. Dice, ya tengo suficiente en aprender a dar clase a niños de 3 años que seguramente, o al menos yo que doy a 7, no me ha sido fácil, que además me viene alguien a decirme de que... Ay, y se estresan. Pero en realidad yo creo que son, al menos a mí, para la evaluación de calidad, me ha servido mucho que alguien desde fuera me dijera, mira, Clara, haz esto porque vas a conseguir estos objetivos. Así que vamos a abrir mente y continuamos con otro tema, porque este tema da para mucho, pero lo voy a cortar aquí. He dicho lo que quería decir y ya cortamos. Vamos a ver un vídeo de Iñaki Sandoval que va a hablar de todo esto, pero desde su
perspectiva, que esta palabra la odio, perspectiva como directora en varios centros de Europa y ahora como decano de la Academia de las Artes Escénicas de Hong Kong. Hola, ¿qué tal? En mi opinión y en mi propia experiencia me resultaría difícil establecer un único modelo de centro educativo musical para todos los ámbitos. Yo creo que dependiendo de cada país, de las características sociales, culturales y educativas, o de si el centro es público o privado, o si es parte de una universidad de las artes o es un conservatorio, todos estos factores inciden directamente en el modelo y en la calidad de cada centro. Pero sí que es verdad que, en mi opinión, los centros deben tener autonomía en la elección del perfil artístico, ya que los alumnos ahora pueden moverse libremente por el marco europeo o internacional, y el factor calidad o el hecho de que sean unos programas muy concretos y muy especializados, yo creo que al final son el factor decisivo para elegir un centro. También en la contratación de personal, de profesorado, y permitir que este profesorado pueda realizar su carrera, su vida artística dentro y fuera del conservatorio, y garantizando una gestión eficaz de los recursos. También una colaboración internacional a nivel de proyectos artísticos y académicos es muy importante para mantener una alta calidad contrastada con otros centros de referencia. Yo creo que también los centros tenemos la doble función de estar permanentemente en contacto con las industrias culturales y creativas, de manera que formemos a los alumnos de una manera eficaz y real, que no lo que hagamos en los centros sea exactamente lo que necesitan luego en la vida profesional. Pero luego hay otra segunda faceta de mantener el repertorio, de mantener la tradición, de educar a las audiencias, que si no, en muchos casos quedaría desatendido. Creo que también es realmente importante implicar a todos los sectores de la institución, desde el equipo directivo, por supuesto, pero también el profesorado, el personal de administración, los alumnos y agentes externos, agentes culturales que al final son nuestros colaboradores, nuestros socios. Pero es muy importante involucrar a los alumnos cuando estamos pensando o trabajando en nuevos planes estratégicos, de manera que les proporcionemos un modelo educativo de la más alta calidad y realmente lo que ellos necesitan. Y por último, yo creo que estamos en un cambio constante. Necesitamos actualizar los programas educativos constantemente, crear nuevos programas, crear módulos que cambien. La sociedad digital está definiendo mucho tanto la manera de la que impartimos los estudios, los programas educativos, sino también como en la creación musical. Entonces, esta continua dotación y el tener presupuestos suficientes para equipos tecnológicos, streaming en real time, en alta calidad, esto va a determinar mucho también la calidad de cada centro. Muchas gracias y saludos desde Hong Kong. Iñaki, aparte de hacer una reflexión muy interesante sobre casi todos los temas que tocamos aquí, habla de una cosa que me ha llamado la atención, quizás porque no la acabo de entender, que también puede ser, que es la importancia de los órganos de participación. ¿Qué es exactamente los órganos de participación? Bueno, pues también depende, depende de la tipología de los centros, varían los nombres y varían, pero bueno, tenemos órganos, además son órganos de gobierno, órganos de participación, pues está el equipo directivo por un lado, está el claustro de profesores y profesoras por otro, está la comisión de ordenación académica, que es donde se juntan todos los departamentos didácticos, y luego está el consejo escolar, que a ver si la nueva ley ya les llama consejos de centro, para quitarnos un poco eso. Es lo del Insti, sí, ¿no? Sí, claro, porque de hecho, por normativa todavía tendría que haber representación de los padres de los centros superiores, hay un representante del ayuntamiento, o sea, es una estructura un poco imaginaba delirante. a mi madre ahí. Pero el documento base ya dice... sí, ya habla de consejo de centro, o sea, que eso está centro, bien. Sí. Pero yo creo, yo por decir cosas que podrían ser interesantes, o sea, yo creo que primero que hay que meter una mayor democratización, yo creo, en el funcionamiento de los centros, en cómo se eligen sus estructuras y también en cómo funcionan, porque muchas veces pasa que no hay, digamos, vías de comunicación entre representantes y representados. Entonces, pues a lo mejor va, por ejemplo, alguien representa, pues por ejemplo, el que representa al personal de administración y servicios, pero no hay unos cauces para que realmente se reúne con los que representa, se establezcan una serie de, pues recoja la información, la transmita, o sea, digamos que está un poco
pues a su libre albedrío, y yo creo que eso sí que se podría, pues digamos, pues potenciar más, igual que se dé la capacidad. Pues hay centros que a lo mejor prefieren que se elija la dirección del centro por un concurso, pero a lo mejor estaría bien que digamos que estuviera establecido que se pudieran elegir, pues eso, como te decía, que nosotros hacemos en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que es una cosa un poco rara, bueno, rara, pero que está muy bien, que es una elección democrática. Entonces, que haya pues unas elecciones, pues todo lo que implica unas O elecciones. sea, todas las partes del centro Que elijan, ¿no? claro. Hombre, entiendo que además nosotros lo hacemos repartido por colegios. Es decir, pues digamos que también se pondera el voto entre el personal de administración de servicios, el alumnado y el profesorado, pues también son números distintos. Y luego otra, y ya termino, creo que estaría bien meter algún tipo de estructura, ya se le llame consejo social, que digamos que integre de verdad en la estructura del centro la presencia del exterior. Es decir, pues ya sea presencia de profesionales de reconocido prestigio, ya sea la presencia de las principales asociaciones del sector. O sea, que de alguna manera, digamos que, y además eso nos serviría también para establecer estos mecanismos de evaluación, de mejora. Es que yo más que evaluación, es verdad que igual habría que meter la idea de mejora, porque evaluación, no sé si en España tiene un poco, yo le veo un poco como alguien que me está diciendo, lo estás haciendo mal, y yo prefiero a alguien que me diga, oye, puedes mejorar de esta manera. Entonces lo veo es más asertivo, ¿no? Sí. Entonces yo diría como mecanismos de mejora. Entonces yo pensaría de esa manera, democratizar y abrir. Y al final se trata de salir de las estructuras de secundaria. Lamento insistir, vamos, pero... Y están ahí de nuevo los modelos de la universidad, ¿no? Que, por ejemplo, a gran escala sí que existe siempre en todas las universidades un consejo social. Claro, no en las facultades, quizá que es lo más cotidiano con lo que te relacionas, pero sí hay un gran consejo social en el que representan empresas incluso y agentes sociales, ¿no? Yo creo que ese modelo sí que se tendría que articular de alguna manera, ¿no? O sea, que hay que tener presencia en la sociedad, y también sería una forma, y a lo mejor me estoy saliendo del tema, ¿no? De que el propio alumnado estuviese reflejado la diversidad social, ¿no? Que eso también hay un problema, ¿no? Quizá luego que vamos a hablar de admisión, de criterios, de... Sí, de hecho, si queréis si alguien ¿no? quiere O sea, hacer algún apunte más... Yo quería hacer un breve apunte. Nosotros en Musiquine no es que tengamos un consejo social, pero al ser una fundación sí tenemos un patronato en el cual está regido por miembros de educación y alguno del Departamento de Cultura de Gobierno vasco, pero tenemos agentes sociales en las orquestas sinfónicas, coros, el Archivo Vasco de la Música. Bueno, pues hay una representación, vamos a decir, plural, y que es el organismo, vamos a decir, a partir al cual se rinde cuentas de la gestión del centro y a partir del cual emanan cientos documentos del centro. Y luego ya pues está la participación, bueno, pues de juntas directivas, etcétera, y sí que le llamamos consejo de centro, donde están representados los alumnos de grado y de máster, y bueno, pues todos los colectivos del centro, administración, etcétera, etcétera, representantes de profesores que sí que habitualmente solicitan a su colectivo qué temáticas quieren llevar al siguiente consejo de centro, y que cada uno hace su acta particular, que lógicamente no lee la dirección, sino que envía a cada colectivo pues, a sus representados. Oh, qué interesante. Hablando ya del siguiente tema, voy a esmentar, ¿está bien dicho? ¿Esmentar? No, eso es una catalanada, me acaba de salir. Bueno, voy a hablar sobre una de las publicaciones de Arte sin dormirte, que mucha gente comentó sobre la poca transparencia que hay en las pruebas de acceso, en el acceso a los conservatorios, así como dudas de si reflejan la realidad, que en principio creo que la ley pretende regular el tema del acceso en el centro. ¿Cómo conseguimos que haya más equidad con este acceso? Porque antes Miren hablaba de qué perfil, ¿no?, quiero tener en el conservatorio de Musiquine. Quizás al tener autonomía puedes decidir más los criterios de acceso, pero ¿cómo está este tema y por qué la gente está tan indignada en Instagram sobre el acceso? ¿Será frustración de que no han entrado? Bueno, están claro, enfadados? o sea, yo creo que también hay mucho que Pero puede ser, que en también. nuestros centros se presenta mucha gente y nos encantaría que pudieran entrar todos, pero eso, la ratio reducida profesor-estudiante es fundamental. Entonces, hombre, yo creo que, los públicos tenemos un compromiso en cuanto a igualdad, mérito y capacidad. O sea, esos tienen que ser los tres pilares que regulen las pruebas de ingreso, pero sí que creo que es importante que las tengamos. O sea, yo, por ejemplo, cuando se habla de que se entre directamente desde selectividad, yo eso no lo veo,
Porque Sí, ¿no? de hacer, o sea, alguien había dicho de hacer una prueba común. Esto Pero, hombre, es también un sería poco gente locura, que tendría ¿no? que estar examinando durante meses, porque es que, imagínate Claro, es que- toda España presentándose en el Es mismo... imposible, O sea, ¿no? creo que está bien que esté vertebrado y bueno, también, no sé, yo creo que sí que se tiene que hacer desde los centros y que sean pruebas específicas. O sea, pues eso no es lo mismo que te examinen para un instrumento en concreto a que te examinen de interpretación en el teatro del gesto que tenemos en la Resat, yo qué sé, o dirección de escena, o dramaturgia, o yo qué sé, o conservación y restauración tiene otras especialidades, diseño, o sea, que creo que sí que los exámenes de ingreso tienen que ser específicos y desde los centros. Otra cosa es que a lo mejor se establezca un marco común, eso sí que está bien, o que, como pasa ahora, que si tú apruebas en un centro y en otro centro hay plazas, que puedas pedir que te puedas trasladar a ese centro, es decir, que no se queden los centros con vacantes. Y, por ejemplo, poner cortina. Porque eso, de hecho, no va coña, porque mucha gente decía, ay, es que ha dado 40 clases con el profesor y ha pagado 300 euros por clase, pues normal que le coja. ¿Qué pensamos de poner cortina en unas pruebas de acceso? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Esto es la típica, ¿no? Esta es la típica disquisición para empezar en orquestas sinfónicas. Sí, ¿no? totalmente. Dices, Sí, le es- ponemos la tela y así solamente nos centramos en el sonido y no sabemos quién es. Sí, pero nos perdemos todo el gestual, toda la comunicación, tal. Todo al final tiene sus pros y sus contras. Yo no creo que necesariamente haya que poner una cortina para ser equitativos. Hay que tener claros los criterios de evaluación y hay que poderlos publicar inmediatamente y no publicarlos no sé Eso cuándo. es, sí, previamente, claro. Nosotros publicamos todas y cada una de las pruebas que realizan el alumnado, lo hacemos inmediatamente y todas las pruebas son públicas. Con lo cual, uno puede decir, no, mira, es que le ha pagado no sé qué. Bueno, escucha y luego se atiende al tema de valor, de méritos o de equidad, ¿no? ¿Que un tribunal se puede equivocar? Por supuesto. Todo tribunal se puede equivocar. Pero creo que es importante decir que en las pruebas de acceso no solamente se trata de hacerlo bien o conforme a lo que cada uno puede o lo mejor posible. Nuestras enseñanzas al final, queramos o no, son bastante competitivas, ya desde el ingreso, porque hay muchísimos más candidatos que las plazas que se ofertan. Pero es que cuando vas a una orquesta sinfónica ocurre lo mismo. Sacas una plaza de violín o eso y concurre muchísima gente, ¿no? Entonces, para bien o para mal, es parte de la profesión, ¿no? Entonces, en pruebas de acceso yo entiendo que es muy duro. Yo siempre digo, las pruebas de acceso son días de muchas emociones, de muchos gritos, de muchos lloros, porque hay muchas ilusiones y muchísimo esfuerzo de todo ese alumnado y de sus familias. Pero al final son también días muy bonitos, ¿no? Entonces, bueno... Sí, son momentos duros. No, yo recuerdo un poco pues, a la Isa de hace 6, 7 años que entraba en el superior y que hizo sus pruebas, no la cogieron en el primer año y tuvo su año de gap ahí entre profesional y superior. Y cuando hablaba con mis compañeras de la universidad y les contaba cómo son unas pruebas de acceso, o sea, se tiraban de los pelos. O sea, no entendían cómo me tenía que ir a todos los conservatorios a los que tenía que echar una prueba con mi pianista, pagarle todo al pianista. O sea, ahí entramos con que hay una desventaja a nivel de posición económica. Ya, quizás la que es muy grave. reside más allí que la prueba en sí. Exacto. ¿No? Y luego hay otra que le decía, miren, con los criterios de evaluación, yo no he visto una rúbrica en un conservatorio en mi vida. O sea, ¿de dónde sale ese 6,8, ese 6,83 que me has puesto? O sea, yo no tengo una rúbrica en la que me diga si haces esto, te colocas en esto, haremos, si haces esto, otro. No tengo absolutamente nada. Nosotros sí publicamos. O sea, yo no la he visto, no digo que no existan, no las he visto como sobre todo cuando hay reclamaciones, clase hay muchas, porque claro, todo el mundo quiere entrar, entonces luego tenemos un gran proceso de reclamación. Y ahí los tribunales, claro, tienen que justificarlo con rúbrica, no este puesto es, mira, pues esto, y tienen que haber establecido los criterios, como decía, miren previamente, o sea, no vale establecer las reglas después, o sea, que sigamos previamente y están. Pero son públicas esas rúbricas. Sí, yo creo vale, que o sea, sí. yo nunca quiero las rúbricas de cuando entré en el superior. No son públicas en que estén en la normativa, que otra cosa que también dependerá de las estructuras, que yo creo que también una cosa es que eso, la diversidad de centros, pero también la dificultad para cambiar los exámenes de ingreso. O sea, nosotros, por ejemplo, los estamos intentando cambiar en la Resat
y como también los tiene que cambiar a su vez la Comunidad de Madrid, que los cambie con una orden, o sea, con una cosa complicada, pues eso también te impide pues ver cosas que no funcionan, que es lo que queremos hacer, cambiarlas, simplificarlas, también para que no sean unos exámenes interminables, porque también eso también implica, también tiene un sesgo económico. Es decir, que si te tienes que estar 2 semanas en un sitio que a lo mejor no es tu ciudad de residencia, pues hay gente que lo puede hacer y gente que no. Entonces... Perdón, os voy a tener que cortar porque se nos acaba el tiempo. Yo ya lo siento mucho porque además es un tema muy interesante. Lo que queda claro es que es responsabilidad de todos hacerlo lo mejor posible y eso, y autoevaluarse. Todos los temas que han salido hoy son muy pues, introspectivos, ¿no? De cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hacemos con el centro. Pues muchas gracias, una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias Isa, Juan Pablo, Miren. Ha sido, bueno, pues como la verdad es que está siendo este camino está siendo fascinante. Además estamos justo en el medio. Muchas gracias por todo el conocimiento y todo lo expresado aquí y la mesa y también por tanta libertad también. Y nada más, a los oyentes, recordar que estos distintos capítulos van a estar disponibles en todas las plataformas de streaming, tanto Spotify, Apple Music, Amazon, yo creo que todas, de Clásica FM. Va a haber un artículo disponible en Melómano sobre este tema y también queremos recordar que hay una plataforma de Discord donde se aceptan insultos, quejas, da igual, todo puede estar ahí porque todo es bienvenido y esperemos que... A mí me gusta el salseo, a mí me gusta que la gente a veces discuta, que a veces va bien discutir para encontrar nuevos caminos. Y creo que no me pierdo nada. Así, muchas gracias a Arte Sin Dormirte, Cubo, que Cubo va a tener este capítulo en YouTube, Cubo con K y 2 Bs, por si nos queréis ver las caras tan guapas que tenemos, y a Clásica FM y Melómano por hacer esto posible. Nos vemos a la próxima.